Ok, ahora sí. Buenos días a todos. Iniciamos entonces la clase de hoy que corresponde a cortes y secciones. Entiendo que se escucha bien, así que voy a iniciar la clase. Bueno, la agenda de presentación es cortita, pero no implica que la clase sea corta porque en realidad cortes y secciones tienen sus temas. Tiene harto que conversar, harto que explicar y que de alguna manera se desenmarca de lo que hemos visto en los otros talleres. En realidad cada taller ha aportado lo suyo, así que esta no es la excepción a la regla, sigue siendo de lo mismo. Eh, ok. Cortes. El corte, aquí no sé si logran ver ustedes, pero esta es una figura, la que está por el lado izquierdo. Entonces esa es la figura verdadera. El punto es que si yo quiero hacer una vista frontal, ¿sí? Una vista frontal, no me voy a enterar de lo que está ocurriendo adentro, salvo que tuviese una visión de tipo, no sé, de Superman que pudiese ver a través de las paredes, y no es factible. Por lo tanto, somos personas humanas normales, estamos obligados a hacer un corte para saber qué ocurre detrás de aquellas caras que no podemos ver en forma inmediata. Entonces, de ahí nace este concepto de la división imaginaria. Eso es importante porque no se cortan las figuras, o sea, es imaginario. Entonces, una división imaginaria de un objeto por uno o varios planos perpendiculares al plano del dibujo. Por lo tanto, si nos damos cuenta en la imagen que está a la izquierda, digo que yo podría, en estricto rigor, tener más de una posibilidad de corte. Por ejemplo, está el corte que hicimos en esa dirección, pero también está el corte perpendicular, que sería en forma opuesta. No sé si me van siguiendo, pero si lo hago así, estaría cortando la otra parte del cilindro. Por convención, lo que se hace es siempre cortar la figura de tal manera que muestre la mayor cantidad de información, la más escandalosa posible, la que muestre más. Si nos damos cuenta, la vista que es opuesta al plano que está elegido acá, no es la que muestra más. ¿Por qué? Porque no muestra en este caso, los nervios que están por el lado de las orejas, que están hacia el lado derecho e izquierdo, no se estarían viendo, por lo tanto no es una buena idea, no es buena idea cortarlo en esta dirección. Es buena idea cortarlo en el plano que aparece aquí en la presentación. Entonces ya aprendimos algo, que no es llegar y cortar. Primero uno visualiza la figura y luego, a partir de la visualización, empieza a chequear qué corte de plano, o qué plano de corte, mejor dicho, es el más apropiado. ¿Cuál va a ser el más apropiado? El más escandaloso, el que muestre más información, el que muestre la mayor cantidad de detalles. Aquel que muestre menos no es un buen candidato como plano de corte. Por lo tanto, empecemos a tantear. Pensemos en que ese plano no está dibujado y yo tiro un plano en esta condición, perpendicular al que está. Mi pregunta es, ¿muestra las orejas? La respuesta es no, porque esta oreja la estaría viendo por detrás, tendría que poner línea segmentada, por lo tanto, descartada en forma inmediata. Luego paso por el plano perpendicular al anterior y ahí muestro lo que ocurre con el cilindro y además lo que ocurre con las orejas. Por lo tanto, ese es un corte apropiado. Paso 1, visualizo el objeto y luego identifico aquella cara. En realidad hablamos de aquella vista que muestra la mayor cantidad de detalles. En este caso, la única que cumple esa condición es este plano que aquí aparece. En términos generales, entonces, ya aprendimos a identificar la vista que muestra la mayor cantidad de información. Por defecto, si se están dando cuenta, la vista que uno está eligiendo corresponde a la vista frontal. O sea, aquí nos vamos a olvidar de la vista superior para indicar o para ver dónde se muestra la mayor cantidad de detalle. Lo que primero tendría que dibujar es la vista frontal o en su defecto, dibujar la vista superior
e indicar el corte en la vista superior, que también es buena idea. Entonces aquí a gusto consumidor. Usted parte por donde le parezca más conveniente y lo entienda mejor. Lo normal, lo lógico, la secuencia lógica sería partir por la superior, porque por la superior, si yo hago la vista superior de esto, que vendría siendo mirado desde arriba, estaría indicando a través de una línea de corte por dónde va a pasar el plano. O sea, estoy indicando el corte. Y luego en la vista frontal, que sería esta, trazo el corte. Trazar el corte significa ver por dónde, qué cosas está cortando el plano de corte. Y aquí tenemos algunas convenciones. ¿Cuáles son las convenciones? Se corta todo, menos los rayos. Aquí no hay rayos, pero las orejas sí se cortan. Entonces, estas vendrían siendo las orejas. Aunque no, estas no son orejas, es la base y soporte de esta pieza. Las orejas no se cortan. Así que por eso me doy cuenta que no son orejas, es soporte. Así que me desdigo lo que dije anterior, que eran orejas, porque las orejas, por defecto, por convención, no se cortan. ¿Cómo me doy cuenta que no se cortan? Porque no están achuradas. Aquí están achuradas, por lo tanto, no son orejas. Los rayos, por más que yo los corte, no se deben achurar porque no forman parte de la pieza directa. Profe, ¿a qué se refiere con rayos? Los rayos de bicicleta, esos son Ah, rayos. ok. Los vehículos tienen rayos entre lo que es el eje y la conexión, aunque cada vez por ejemplo, en Rápido y Furioso aparecen varios con rayos. Claro, los autos normales que uno ve ya se perdió, pero algunos todavía lo mantienen. Desde fábrica vienen con unos rayos. Eso vendrían siendo los rayos. Bueno, eh, otra explicación de por qué no se achuran es porque no forman parte de la figura. Un rayo se conecta a la pieza mayor. No forma parte. O sea, ¿qué significa que no forma parte? Que no están hechos de una sola pieza. Eso es, no están hechos de una sola pieza. Este está hecho en un molde, y en un molde se agregó, se fundió el metal y quedó formada esta cosa. Entonces, por eso, como forma parte de la pieza, desde su génesis, se achura completo. Bueno, entonces repito los pasos. Vista superior, en la vista superior trazo la línea de corte, recorte, y la línea de corte lo vimos en la primera clase, y la primera clase decíamos que era una línea larga, dos cortas, larga, dos cortas, larga, esa es la línea de corte. Y tiene que ser equivalente a la línea de eje. Por lo tanto, el segmento corto de la línea de eje, porque aquí vamos a tener línea de eje, si se dan cuenta, hay línea de eje. Tenemos línea de eje para 3 perforaciones, así que hay que considerarla. Ese segmento de la línea de eje debería ser exactamente igual al de la línea de corte, pero multiplicado por 2, porque la línea de corte es igual que la línea de eje, pero en vez de tener un segmento, tiene 2 segmentos. Eso es. Entonces, lo que sigue a continuación es darnos cuenta cómo achurar. El achuramiento se hace en este sentido a 30 grados, es lo que uno espera que sean 30 grados, y que exista una consistencia entre las líneas, ¿vale? Es decir, si va en esta dirección, este de aquí, extensión, debería calzar con el de allá. Esta no podría estar trabajando con un ángulo distinto a este y no estar en la misma dirección, porque se está cortando la misma pieza. Entonces, lo mismo acá. Aquí no podría achurar en el sentido opuesto, salvo que tengamos información que la otra parte de la figura se hizo con otro metal. Y claro, ahí sí tiene sentido achurar de una manera distinta porque son materiales distintos. Entonces, la forma de achurar va a estar dada por ángulos a 30 grados, y esos ángulos a 30 grados, cuando son materiales distintos, tendría que hacerlo opuesto. En este caso, dado que es un solo material, van solamente en un solo sentido. Pero si fuesen dos, tendría que hacerlo en el sentido opuesto. Aquí tenemos un objeto en donde nuevamente la máxima es busque aquel corte que muestre la mayor cantidad de detalles. Si hacemos un corte en esta dirección, solamente en esta dirección, ¿ustedes ven esto negro de acá o no? ¿Lo que estoy moviendo? ¿O no lo ven?
¿no? ¿El Yo sí. cursor? Sí. No, pero el cursor, más que el cursor, una especie de donde aparece iniciar video, seguridad, participante. ¿Lo ven? No, no se ve. Ah, ya, qué bueno. Ya. Entonces, ahora sí el cursor lo están viendo. Bueno, lo que estoy diciendo entonces es que uno podría trazar un plano de corte en esta dirección, no doblando, un plano de corte y empezar a chequear. Logro ver todo. El plano de corte estaría pasando por ahí. Ahí estoy haciendo el trabajo muy bien porque estoy viendo qué está ocurriendo ahí. Luego sigo avanzando, paso casi tangente, así que ya estoy perdiendo la circunferencia. No es tan buena idea. Pero supongamos que creo que sigue siendo el mejor corte. Avanzo, dejo de ver esa circunferencia y solamente veo esta parte. Por lo tanto, no es una buena elección porque no logré ver la mayor cantidad de detalles, que es la máxima que se establece para hacer corte. Por lo tanto, en este caso, lo más apropiado es hacer un corte quebrado, y significa avanzar cortando la pieza completa. Yo no puedo avanzar solamente hasta el medio y doblar. No, tengo que cortar. Y tengo que cortar, si parto aquí, inmediatamente en el lado opuesto. Y ojalá siempre pasando por los centros. O sea, no ojalá, pasando por los centros. Sí, corrigiendo. Pasando por los centros. Entonces busco el centro, corto, avanzo, llego hasta el centro de esta figura, paso por el corte, corto, sigo avanzando. Si esta circunferencia, esta perforación hubiese estado girada, o sea, no alineada, estaba por allá, tendría que bajar a buscarla, pero en este caso está ahí en la misma línea de eje, avanzo. Lamentablemente esto no está en la misma línea de eje, entonces me obliga a doblar y corto por el centro. Entonces ahora me pregunto, ¿logré mostrar la figura con todos sus detalles? Me da la impresión que sí, porque ustedes me dirán, sí, pero esta le faltó. Sí, pero son iguales. O sea, estas dos son exactamente iguales. Por lo tanto, basta con que muestre una y con esa me quedo. Esta figura es bastante pedagógica porque, si se dan cuenta, una opción sería cortar aquí y volverse acá y cortar y volver. El problema que tendríamos con eso es que estaríamos viendo algo imaginario atrás. Entonces, para evitar eso, se corta tratando de eliminar la mayor cantidad de detalles que estén detrás de la figura. Porque cuando uno hace pasar un plano de corte, lo que elimina es lo que tiene enfrente de uno. Porque yo quiero mirar hacia allá. Espero que me estén mirando con el cursor. Si yo corto, quiero mirar hacia allá. Quiero mirar qué pasa entre medio de esta pared, que no la estoy viendo ahora. Entonces lo que hago es cortar y retirar esto, tal como está aquí. Aquí está mucho más gráfico. Corto y lo que tengo delante de mí es lo que retiro para atrás. Y ahora me permite ver lo que está ocurriendo ahí. Entonces aquí lo que hice es cortar, retiro esto y lo llevo hacia atrás, igual que este, y ahí empiezo a observar la forma, el perfil que tiene el cilindro, el perfil que tiene la perforación y el sacado que tiene al inicio. Bueno, con eso ya hemos avanzado bastante. ¿Qué es lo que es sección? Porque uno, cuando partimos la clase, ¿qué es corte? El corte es la división imaginaria de un objeto por uno o varios planos perpendiculares. Por lo tanto, nótese, es un plano de corte imaginario. No es que la pieza sea así como la que está mostrándose ahí. No, la pieza es así. Lo que ocurre es que la cortamos para ver el perfil, cómo se comporta por dentro, porque al hacer la vista frontal, no tengo posibilidades de ver qué ocurre adentro. Ahora, claro, uno con cotas podría decir, pero igual las puede poner, sí. Efectivamente yo podría decir, sí, tiene razón, las voy a ver. Pero ¿qué va a ocurrir si no las estoy viendo? Voy a tener que obligadamente poner líneas imaginarias. Entonces va a ser un enjambre de líneas imaginarias que van a ser inentendibles. Entonces, para efectos de claridad, lo que se hace es pasar un plano de corte y transformar las líneas imaginarias en líneas continuas. Por lo tanto, esta que debiese ser imaginaria, la transformo en continua porque como corté, ahora la estoy viendo. Esta que debiera ser imaginaria pasa a ser continua porque como corté, ahora la estoy viendo en forma directa. Y así sucesivamente con todo. Si eso no lo hubiese hecho, tendría que haber hecho esta imaginaria, esa imaginaria, todo esto imaginario. Entonces, eh, no facilita el buen entendimiento y comprensión del dibujo.
Por eso es que aparece el corte. Con el corte uno queda muy claro de cómo es el perfil, porque define exactamente por dónde pasa la línea. Ahora, ¿qué es lo que es sección? La sección es de alguna manera no lo opuesto, pero está situado en una superficie secante al plano de corte. El plano de corte es este es el plano de corte. Un perfil o sección podría ser inmediatamente un plano de corte, pero solamente acá abajo. Esa es una sección. O sea, es una parte del corte, pero su plano es opuesto. Opuesto se refiere perpendicular al plano de corte. En este caso, secante del plano de corte. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál sería el plano de corte, pensando en hacer un corte, debería pasarlo por acá, un plano paralelo, cortando este cilindro. Este es un nervio, ese es un nervio, y este es otro cilindro. Por lo tanto, ese sería el plano de corte para mostrar esto como realmente por dentro. Ahora, si yo quiero una sección, plano secante al plano de corte. Este es el plano secante. Y ahí estaría viendo cómo es por dentro este nervio. Aquí tenemos otro ejemplo. Secciones típico del gancho de una grúa. La sección no es circular por toda la grúa. O sea, si uno empieza a hacer secciones, esto es sección, corta en cada uno de estos pedacitos, se da cuenta que la sección va variando. Aquí tiene una forma de elipse, aquí tiene una forma distinta a una elipse, e incluso aquí, que faltó, termina en una circunferencia. Esas son las secciones. Algunas formas de señalar secciones, una forma correcta es así. O sea, una vez que estas son secciones giradas, yo la corto y la giro. No la pongo en la misma línea, sino que esta está mirada de frente. Esta está mirada de frente. Por eso se tiene que poner horizontal y no en la línea de la... Porque aquí, si se dan cuenta, está inclinado. Y uno diría, tengo que hacerla en la línea inclinada. No, porque usted está mirando desde acá. Y la está girando. Y al girarla, por supuesto que la ve horizontal y no oblicua. O sea, cuando uno hace secciones, las gira y las mira frontalmente. No las mira, no, o sea, las mira, si esta es la frontal, perdón, si esta es la frontal, las mira lateralmente, eso es. Y al mirarla lateralmente va a obtener una vista horizontal, en ningún caso va a ser oblicua. Aquí vemos ahora tipología de cortes. ¿Qué tipos de corte existen? En general existen varios tipos de corte, pero los más característicos son los que vamos a ver en esta clase y que van en la línea con el taller. Entonces aquí tenemos un caso, el más trivial, el más básico, que es el corte total. El corte total es hacer una línea de corte que pase de esta manera por la vista superior, indico el corte, es una línea. Y eso significa corte total, o sea, corta la figura en la mitad. El que vimos cuando partimos la clase, ese también es un corte total. Cortó me refiero a este, por supuesto. Ese no es un corte total. Este es un corte total. Bueno, el corte total entonces, repitiendo cuál es el procedimiento para los que llegaron atrasados. Paso 1, debo visualizar la figura, la que muestre la mayor cantidad de detalles, la mayor cantidad de información, y ahí es donde voy a trazar el corte. ¿Cuál es el paso número 1? Dibujo la vista superior, y en la vista superior indico por dónde va a pasar el corte. Entonces aquí el trabajo fue hacer esta vista superior y ahora indiqué el corte. Y esta es la forma correcta de indicar el corte. La Profe, flecha, ¿sí? pero entonces solo se dibuja la vista superior y la vista donde está el corte. Correcto. Sí, sí. Ya, En este taller vamos a hacer solamente gracias. dos vistas. Sí. Entonces, paso 1 para que lo anoten. Primero dibujo la vista superior. Luego trazo el corte. Recuerden que la línea de corte es trazo largo, dos trazos cortos, trazo largo, dos trazos cortos, trazo largo, dos trazos cortos. ¿Por dónde pasa? Siempre pasa por el centro. Por lo tanto, ustedes dirán, bueno, y por ahí pasa la línea de eje. Sí, efectivamente pasa la línea de eje.
pero prevalece una línea de corte por una línea de eje. Por lo tanto, si hay una línea de corte, prevalece la de corte por sobre la de eje. Así que la línea de eje se obvia, no se pone, y se pone la línea de corte. Por supuesto que la línea de eje esta sí que tiene que pasar. Porque recuerden que tendríamos que tener línea de eje aquí y línea de eje allá. Pero como estamos cortando la figura, vamos a pasar la línea de corte por sobre la línea de eje. Bueno, cuando ya tengo eso definido, ¿qué significa esto? Significa, la flecha significa por donde va a mirar el observador. ¿Y dónde va a mirar el observador? Significa que va a mirar hacia allá. ¿Ok? Si mira hacia allá, entonces tendría que sacar esta parte. Al retirar esta parte, él va a poder mirar hacia allá. Entonces, no perderse con los sistemas que van a utilizar ISO E, ISO A, americano, europeo, porque el donde ponga la flecha es vital entender el concepto. Flecha hacia arriba o flecha hacia abajo. La flecha indica por dónde va a mirar el observador en cualquier sistema. El punto es que si usted está en el sistema americano, a lo mejor la vista la va a tener que hacer en otra parte. Bueno, hay que estar pendientes respecto a las vistas. Veamos este. Por ejemplo, aquí tenemos frontal superior. ¿Qué sistema es este? Americano. Americano, correcto. Sistema ISO A. Sistema americano porque está dentro de la lógica normal, que superior arriba, frontal de frente. Ya. En esta calza, perfecto de que la línea flecha apunta hacia arriba, eso significa que lo de abajo lo elimino. Y efectivamente es así, esto lo elimino. Y de esa manera voy a poder observar esto. Entonces, repito entonces, paso 1, vista superior. Paso 2, indico el corte. ¿Qué corte? El que muestre la mayor cantidad de detalle. En este caso, un corte total sencillo, tiro una línea recta y logro cortar. Si se dan cuenta, estoy cortando eso y cortando eso. Aquí lamentablemente no me ayuda mucho la figura, pero es una figura que es también simétrica, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por lo tanto, aquí corto, y lo que observo es ese canto ahí, corté ahí, por eso se ve así. Bueno, una vez que yo hago la vista superior, hago la vista frontal. En la vista frontal, seguramente esto yo ya lo podría estar haciendo con líneas segmentadas, que efectivamente podría ser un paso. Y cuando ya tengo hecho más o menos la idea, empiezo a borrar aquellas líneas que están de más. Y transformo las líneas imaginarias que debo transformar en líneas de contorno. Entonces, si empiezo a avanzar con esto, fíjense, esta línea es la misma línea que se repite por ahí atrás. La muestro acá adelante porque atrás se pierde, pero esta línea es la misma que está atrás. Y esta línea está más abajo, por lo tanto, en estricto rigor, mirado desde acá, yo debería estar viendo esa línea, si me siguen esa línea, debería estar viéndola ahí y conectándola con una línea imaginaria. ¿Me siguen con eso, no? ¿Están de acuerdo que debería aparecer una línea imaginaria? Porque hay un cambio de superficie. Sí, pero Ya, perfecto, gracias por responder. Ya, entonces, normas del dibujo. Cuando uno hace corte, todas las líneas imaginarias se obvian para el mejor entendimiento de la figura. O sea, de aquí lo que hemos dicho de que las líneas imaginarias siempre tienen que ir, sí, en los dibujos ortogonales en donde no hay corte. Cuando hay cortes, las líneas imaginarias no se ponen para facilidad de entendimiento del dibujo. Eso no significa que no hay línea de imaginaria, sí la hay, pero no se pone por convención. Debiendo haber, insisto, debiese haber aquí una línea imaginaria, pero por convención no se pone. Bueno, empiezo entonces a remarcar esta, era una línea imaginaria, la transformé en línea continua, sigo avanzando también acá, ahí también hay un cambio de superficie que sí lo estoy viendo en forma directa, y luego aquí corto, así que también lo vería, corto también lo vería. ¿Y qué cosas se achuran? Todo aquello que forma parte de la figura maciza, que vendría siendo eso. De alguna manera ahí está ayudándose, mostrando lo que realmente habría que achurar. Lo de arriba no, porque hay una perforación. Por eso es que no se achura la parte de arriba. Y ahí hacen un poco el detalle. Esa es una sección. Aquí cortaron de lado para mostrar cómo es. Es una sección, una rotura, para ver cómo es efectivamente ahí. ¿Qué cosas habría que agregar para el taller nuestro?
Cuando se trata de un corte total, como este, habría que poner simplemente las cotas en esa línea y hacer esto así tal cual. Pero para nuestro taller, para que lo hagamos siempre de esa manera, uno debería incorporar aquí el corte. Y el corte tendría que poner A, y ese es el corte doble A. Y se pone abajo corte doble A. Entonces pongo debajo de la flecha una letra A mayúscula, debajo de esta flecha una A mayúscula. Y abajo pongo corte AA, o sea, doble A mayúscula, 2 veces A. Esa es la forma de darnos cuenta que estamos refiriéndonos al corte doble A. Porque a lo mejor otra persona podría decir, es que esta figura no es simétrica, por lo tanto, a mí me interesa cortar también desde aquí, esa parte, cortar eso. Entonces a este le pongo B larga. Inmediatamente más abajo puedo poner corte AB, que sería el corte AB. Y sería una figura distinta a esa, que va a mostrar otro nivel de detalle. Porque a veces no es factible mostrar todo con un solo corte y me obliga a hacer 2 cortes. Entonces tengo el corte AA y el corte AB. Para eso es. Ahora, cuando se cambia de eje, ¿qué significa que se cambia de eje? Que lo que hice anteriormente, pasé de este eje, de este plano de corte a otro plano de corte, de este plano de corte a otro plano de corte, por defecto tengo que cambiar de letra. Dado que no cambié de plano de corte, el plano de corte sigue siendo el mismo, AA, por eso puse corte doble A. Por lo tanto, si yo me voy levemente, me desvío levemente el plano de corte, por ejemplo, en esa dirección, porque quiero ver qué pasa ahí, ya no puede ser AA, sino que AB, después si ya hago otro corte, AC y así sucesivamente. Entonces para eso sirve el ordenamiento. Así que espero que hayan tomado nota porque eso también va con evaluación. Insisto, debajo de la flecha se pone una letra mayúscula, no puede ser minúscula. Ahí inmediatamente debajo de esa se pone letra A mayúscula. Ahí, letra A mayúscula. Y abajo se pone, debajo inmediatamente de la figura se pone corte A. Fin. Y ahí se acabó el ejercicio. Eso es lo que tenemos que hacer para hoy en el taller. Todos tienen que hacer lo mismo. Vamos a detalles. Ahí tenemos otra figura. Cuando se hace un corte total, uno puede asumir que, como es corte total, no indicar el corte. O sea, eh, no ponerlo. Ese es el plano de corte. Si no se indica nada, significa que es un corte total y que se va a cortar completamente la figura. Lo que hicimos anteriormente aquí, en ese sería como el paso que uno esperaría que todos hicieran. Primero parto dibujando la vista frontal como si no conocieran las herramientas del dibujo en corte. Y luego cuando ya tengo ese dibujo ya desarrollado, la vista frontal al método antiguo, a la antigua usanza, o sea, sin saber las herramientas del dibujo en corte, recién transformo la línea imaginaria en línea continua. O sea, de alguna manera lo que hago es dibujar la vista frontal como siempre, y todo aquello que no veo lo pongo con línea imaginaria, que es lo que está en esta figura. Y luego sobre esta empiezo a marcar qué figuras qué líneas tendría que transformar. Esta sí o no. No, eso No. dijo usted que no porque las líneas de imaginarias o las líneas de cambio de superficie no se tenían que poner. Esa es no, y la respuesta es correcta porque es una línea que estaría pasando por de atrás, esta, que es esta. Luego, si ese cambio de superficie yo lo viese por delante, sí tendría que ir. Supongamos que hubiese una hendidura, que no hay. Ahí sí quería estar, pero acá efectivamente pasa, no, no, aquí hay una hendidura. Esta sí se ve, porque la que está acá, esa, que es la que está atrás, efectivamente, esa es la que tendría que desaparecer. Esta que está aquí tendría que desaparecer completa. Tendríamos que borrar esa, tendríamos que borrar esa, o en realidad toda la línea, hasta ahí por supuesto. Entonces esta tendríamos que dibujarla toda con línea de contorno porque es lo que efectivamente se ve por dentro.
Y ahí transformé todas las líneas imaginarias en línea de contorno. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sistema está este dibujo? Europeo. Eso es. Exacto, europeo, este es sistema europeo. Si fuera sistema europeo, entonces, ¿cómo hago las líneas de las flechas? Ese es aquí con un ejercicio se ve mucho más claro. Se supone que estoy cortando y voy a cortarlo así, ¿sí? Entonces la pregunta es, aquí tengo que hacer el corte, efectivamente. Aquí está indicado el corte, de hecho, ¿sí? Es un plano de corte total. Entonces, ¿hacia dónde apunto las flechas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. No lo sé, pues, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, porque efectivamente lo único que estoy haciendo aquí es modificar la ubicación en donde hago la frontal y superior. Pero tendría que cortar efectivamente lo que está hacia abajo para ver la vista frontal, que es esa. Así que también sería hacia arriba. Ok, sigamos. Aquí tenemos otro ejemplo de corte total, que vendría siendo mirado en forma superior. Yo tendría que dibujar esto, por supuesto que una circunferencia, paso un plano completo y sobre eso hago el corte que corresponde. Ahora veamos medio corte, que es otro tipo de corte. Medio de corte, claro, este otro tipo de corte. Ok, tenemos entonces medio corte. ¿Por qué medio corte si saqué un cuarto? En realidad el nombre medio corte viene porque si yo miro frontalmente veo la mitad achurada y la otra mitad no achurada. Por eso es el nombre medio corte. Y suele prestarse para confusiones porque, claro, efectivamente lo que uno saca es un cuarto de figura. Y es así, uno corta un cuarto de la figura. Pero al momento de dibujarla, la mitad queda achurada y la otra mitad no queda achurada. Por lo tanto, conclusión, se trata de un medio corte. Lo que puse acá abajo es simplemente para recordar que las líneas de corte que la vimos en la primera clase es segmento largo, dos segmentos cortos, segmento largo, dos segmentos cortos. Y tiene que haber una consistencia entre las entre la línea de corte y de centro. Son hermanas o hermanastras, porque en realidad no son iguales, pero en el sentido de que el segmento corto tiene que ser equivalente en ambas. Las dos están hechas de la misma genética, entonces el segmento corto de la línea de centro tiene que ser exactamente igual que el segmento corto de los dos segmentos cortos de la línea de corte. Eso es. ¿Sí? Estoy lleno de gaviota acá. Ok. Avanzo entonces. Corte total es el mismo, el mismo corte, así que me lo salto porque está de más. Aquí se ve un poquito más claro que el medio corte. Si se dan cuenta, esta válvula sin duda que no es así. Esto se hizo a propósito, esto está sacado una Expomin que fui en alguna oportunidad y dije, bueno, está re bueno para clase porque me permite mostrar cómo es una válvula por dentro. Pero claramente las válvulas no son así, pues estas válvulas son válvulas industriales, válvulas que utilizan el sector minero y que tienen que abrir y cerrar en forma manual, no se activan en forma remota. Y esto hace que algunos trabajadores, por temas de hipoxia, a veces tengan que abrirla, cerrarla y se equivocan. Por la falta de oxígeno, ellos saben que tienen que dar la vuelta a la derecha y la dan vuelta a la izquierda y generan desviaciones importantes en el proceso. Pero el problema de la hipoxia no es por falta de entrenamiento, sino que con la falta de oxígeno uno se vuelve un poquito más con lapsus, tiene más lapsus, ¿sí? Entonces dice, chuta, en realidad no sé qué pasó. Si yo sé que es así, yo sé que aquí tiene que pasar una línea de corte y puse una línea de eje, lo sé, pero por falta de oxígeno ocurren algunos accidentes, muchos accidentes asociados a válvula en la minería. Bueno, aquí tenemos entonces un plano de corte, medio corte. ¿Por qué? Porque saqué un cuarto y al sacar un cuarto y yo dibujo esto de frente, estaría viendo todo esto achurado. Todo esto voy a verlo achurado, lo que está en rojo. El resto ya no forma parte del análisis. Este también es un reactor que está de lecho, de varios tipos de lecho, y se cortó justamente para mostrar cómo es por dentro. ¿Qué cosas habría que achurar? Lo que aquí aparece. Esto vendría siendo achurado. Toda la carcasa va achurada. El resto no iría achurado porque no forma parte de la figura.
Entonces lo que tendría que achurar es la carcasa más el soporte. El resto no iría. Desde el punto de vista de los achurados, nótese que, no sé si logran ver, pero de alguna manera aquí se está forzando de que ustedes lo vean, que toda la carcasa verde es distinta al soporte en términos de materiales. Entonces yo digo, ¿hay un material distinto? Sí, son de distinto material, el soporte y la carcasa. Por lo tanto, eso significa que no los puedo achurar igual. Los achuro igual en la medida que tengo un material, que los dos sean de acero, que los dos sean de bronce o lo que sea, el material que sea, pero si uno de ellos es distinto, entonces no los podría achurar de la misma manera. Aquí tenemos, por ejemplo, una pieza que se nota que son los dos de la misma pieza, por lo tanto tendría que, obviamente, hacerla del mismo achuramiento. Aquí tenemos corte parcial. El corte parcial es hacerle una rotura a la figura. Si se dan cuenta, no tiene ninguna técnica, sino que yo lo que hago es una rotura. Porque como es trivial, trivial significa que todo esto es igual, entonces ¿para qué lo voy a hacer completa? Entonces basta con mostrar un pedacito. Y con ese pedacito digo, el resto es igual acá. Entonces con esto me queda muy claro cómo se comporta por este otro lado. Entonces lo que muestro aquí es achurar hasta este sector y el resto lo dejo libre. Entonces, esta quebrajadura que está aquí está mostrando el sector que yo rompí para ver cómo es por dentro, solamente este sector. De aquí en adelante se rige todo por las reglas del dibujo ortogonal, que línea que no se ve, le pongo imaginaria. Eso es. Sigo avanzando entonces. Aquí tenemos otros cortes, son motores, bombas, y es un poco para reforzar el cómo hacer los pasos para seguir el trazado de un corte. Lo primero, visualizo el objeto y estudio la sección más adecuada, o el corte más adecuado. ¿Cuál es el corte más adecuado? Lo repito nuevamente, el que muestre la mayor cantidad de detalles, la mayor cantidad de información. Por lo tanto, no es cualquier corte. Ahora, podría ocurrir que uno, sin mucho conocimiento, haga un corte que no muestre la mayor cantidad de detalle. Eso lo va a obligar a hacer otro corte. O sea, el corte óptimo es aquel corte que en un solo corte, comilla corte, que no siempre va a ser un corte total, me refiero a un corte a que hay tipologías de corte. Entonces, hay un tipo de corte que logra mostrar todo. Pero cuando no logra esa habilidad, va a tener que hacer de una figura como 2 o 3 cortes. Porque en el primer corte no mostró un nervio, en el segundo corte no mostró la oreja, en el cuarto corte no mostró la pieza maciza. Entonces, tuvo varios elementos que no permitieron visualizar bien la figura, lo que le obligó a hacer más de un corte de la misma pieza. ¿Eso se puede optimizar? Sí, pues siempre se puede optimizar. Ojalá en un solo corte mostrar todo. Y vamos a ver algunas técnicas para eso. Entonces avanzamos ahora en que este es el corte y yo digo, me interesa ver solamente esto, entonces este vendría siendo un corte de rotura. Este es un medio corte, porque cortó la mitad de la pieza, perdón, un cuarto de pieza. Ahí tenemos otro ejemplo. Y la idea es ver cuál sería el corte más adecuado. Un corte, por aquí, sería ese. Corto la figura, mirado desde vista frontal, lo voy a ver bien. O la otra sería la opuesta. Los dos cortes, y como la pieza es simétrica, parecerá ser que da lo mismo. Ahí está. Entonces ahí corté. Y al cortar de esa manera, fíjense, logro ver lo que es la base y la parte superior también. Por lo tanto, fue una buena elección el corte que logré trazar en la vista superior. Bueno, ahí tengo, aquí en este caso hablamos de vista frontal, puede ser también, pues, o sea, depende de cómo se distribuye, porque eso si yo lo giro podría quedar como vista superior. Pero así como está, claro, aparece frontal y lateral. En este caso, la frontal, ahí tras el corte, fíjense que la vista frontal nos está rigiendo con lo que nosotros vamos a evaluar en el taller. Estos solamente son extractos que yo saqué de la web. Entonces, nos está rigiendo por reglas del dibujo. Son dibujos pictóricos. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta
es aquí la línea de flecha, desde este punto sale la flecha. Desde ese punto sale la flecha. Detrás de ese punto iría la letra A, detrás de ese punto iría la letra B. Esto no es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, la A dejémosla ahí mismo, ¿ya? Para que más o menos vayamos entendiendo. La A la dejo ahí mismo. Esta flecha es la que muevo y la pongo ahí. Y ahí queda perfecto. Lo mismo, esta flecha la muevo y la pongo desde ahí para allá. La B quedaría justamente en la esquina. La línea de corte sería segmento largo, segmento 2, segmentos cortos. No son puntos. La norma establecida, la norma chilena, las normas que nosotros estamos desarrollando este taller, no trabaja con puntos, trabaja con segmentos. 2 segmentos cortos, y esos, insisto, deben ser equivalentes a los segmentos que muestra la línea de eje. Aquí pareciera que son puntos, pero son segmentos. Y aquí fíjense, esto debiese ir abajo y debiera ponerse corte, con palabra, corte, A, B, que tampoco estaría bien porque este es un solo plano corte. En estricto rigor debería ser corte BB, o corte AA, o corte CC, bueno, las que se le ocurran, pero son letras siempre en mayúscula, y además, si es el mismo plano, tienen que ser las mismas letras. Esto no estaría bien, porque aquí está señalando como que dobló en alguna parte y no dobló en ninguna parte. Este es un corte total. Bueno, eso sería más o menos el taller que tendrían que hacer. Fíjense que ahí no aparece la línea, lo que habíamos dicho, solamente se achura esto completo, y aquí están los cambios de superficie, son los que se anotan. Esta línea, que debería parecer imaginaria, porque es la parte que va atrás, es la que no se pone. Igual que esa que anda por acá, que también debería, claro, debería verse también, pero no se incorpora. Aquí aparece otro ejemplo, y ahí está un poquito más claro. Pero es lo mismo, las flechas van en ese sentido, y aquí debería poner A, A. Así debería aparecer corte AA, corte AA. Algunos le ponen el segmento ahí, otros sin segmento ahí, a gusto consumidor también. La norma no establece obligatoriamente que tiene que ir A-A. Puede ser AA y se entiende igual. Ahí está achurado. Fíjense, el achuramiento no es un achuramiento como el anterior. Este achuramiento no es deseado, la verdad. No es muy deseado porque está demasiado finito. Lo mejor, y además para terminar más rápido, además, es mejor un espaciamiento bastante más elegante. Está más distanciado y esto les permite también terminar antes el desarrollo. O sea, la probabilidad de equivocarse con el achurado baja porque las líneas son más paralelas y no se ve así de esa manera. Se ve muy chabacanos. Bueno, ahí avanzamos entonces con otro. Avanzamos con tipo de corte óptimo, el que les estaba comentando yo. Fíjense que tenemos aquí un soporte con nervios. Estos son nervios. Estos son los nervios que soportan a esta masa de eje. Por lo tanto, lo que uno espera es que uno logre mostrar todo. ¿Qué significa todo? Todos los componentes que tiene este objeto. ¿Cuáles serían los componentes? Bueno, yo observo perforación, ya, punto 1. Debo mostrar la perforación, como sea, listo. ¿Qué más tengo? Nervios, ya, llevo 2 cosas que debo mostrar. Perforación, nervio, y además está la masa, o sea, tengo que mostrar también la masa. Por lo tanto, ese es el objetivo, ese es el desafío, mostrar perforación, mostrar nervio y mostrar la masa. Por lo tanto, empiezo a pensar cuál será el plano de corte más conveniente. Entonces, parto cortando desde aquí y pasando por acá, que sería justamente ese plano de corte que aquí aparece. El detalle es que ese plano, no sé si se logran dar cuenta, no está pasando por ningún nervio. Está pasando por un lugar que no corta los nervios, solamente está cortando un agujero. Por lo tanto, no está mostrando esto que está aquí. Y esto llega hasta un poquito más acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer?
buscar la forma en que se logre ver efectivamente este corte que está aquí. Porque este corte ya está dibujado, este vendría siendo el óptimo. Y fíjense, pasó cortando la perforación, pasó por el nervio, volvió a la masa, siguió avanzando, pasó por nervio, volvió a mostrar la perforación y llegó a la masa. Nervio y masa. ¿Cómo logro hacer eso? Bueno, parto acá entonces. Primero me encuentro con el nervio. Si se dan cuenta, lo primero que se encontró fue el nervio. Por lo tanto, puedo partir desde aquí. Corto el nervio. Luego se encontró con la perforación. Avanzo concéntrico. Concéntrico no es un trazo así, sino que avanzo concéntrico a la línea de círculo que tenemos acá. Avanzo concéntrico hasta ahí. Corto, recuerden que paso siempre por el centro. Corto la perforación, me devuelvo siempre en forma concéntrica hacia el nervio. Luego entro a la masa, no sé si me van siguiendo, pero ya voy acá ya, voy en la masa. Lo primero que me encuentro en la masa es con el nervio. Por lo tanto, si corté aquí, volví, llegué al nervio, voy acá, tendría que encontrarme con el nervio. Por lo tanto, recuerden que todo lo que estoy cortando, esto que acabo de cortar aquí, lo que empiezo a eliminar es lo que está de aquí hacia atrás. Esto es lo que corto. Si estoy cortando ahí, corto todo lo que está de aquí para atrás. Corté, 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 y ahora tendría que entrar aquí a cortar. Corto el nervio, luego me devuelvo, ya no puedo cortar esta porque ya la corté en el nervio anterior, en el corte anterior, me devuelvo, corto, vuelvo al nervio y corto. Ese sería el corte. Ese sería el corte óptimo. Ahora, ¿cómo logro que esto finalmente calce con lo de abajo? Hay algo que se conoce como alinear la figura. Y alinear significa todo aquello que está fuera de la línea de eje, o fuera de la línea central, que es esta, lo llevo a la línea central, lo alineo. Por lo tanto, este nervio lo empiezo a desplazar, a desplazar, a desplazar, a desplazar, hasta que llegue ahí. Y de ahí tiro línea hacia abajo, que vendría siendo eso. El agujero igual, este agujero está por acá arriba. Uno podría pensar desde la ignorancia, fácil, tiro línea hacia abajo, hacia arriba, cumpliendo las reglas del dibujo ortogonal, y ahí trazo. No, lo que hay que hacer es desplazarlo, por supuesto, de esa manera, con un tipo de compás, avanzo hasta ese punto, y de ahí línea hacia arriba, línea hacia arriba. Y por eso queda de esta manera armónica, y no queda un agujero por allá, la perforación, porque si yo esto lo proyecto hacia arriba, por ahí tendría el agujero, y ahí tendría que hacer la línea churada. Y no es así, lo que se hace es alinear. Se alinea todo lo que no está en la línea central. Por lo tanto, llevo este hacia allá y este también hacia acá. Eso es lo que hice. Repito entonces, el corte óptimo, que es lo que está mostrando esto, es darse cuenta qué fue lo que corté primero, el nervio. Entonces debería cortar el nervio, luego me voy a cortar la circunferencia, vuelvo, corto el nervio, paso por el centro, lo primero que encuentro ahora nuevamente es el nervio, bajo a cortar la próxima perforación, vuelvo al nervio, giro y ahí me quedo. ¿Estamos? Si paso hacia el lado de acá, fíjense que aquí lo que hice fue cortar de esta manera. Solamente, bueno, no está cortado de esa manera porque aquí está cortando el agujero. Sí, está cortando eso, sí. Ese es, sí, este plano de corte es este. Fíjense que aquí sí que como no cortó el nervio, el de atrás, aquí sí se rige por las reglas del dibujo y donde se vea, se pone. O sea, esta línea la proyecto hacia acá y se ve ahí. Por lo tanto, es lo que alcanzo de ver el cachito del nervio. Y la otra, como la corté, por supuesto que la veo completa. Aquí, fíjense, no corté el agujero, por eso es que no puse el agujero. Como lo pongo aquí, entonces, si acuerdo a esto, no tengo necesidad, dado que son iguales, de mostrarlo tantas veces. Ese es como el criterio. Y corté el nervio. Aquí aparentemente pareciera ser que sí cortó el nervio. Yo no lo veo muy claro. Pero parece que sí. Pasó cortando el nervio. Y si cortó el nervio, que igual que el de acá.
Ahora, entre este corte y este necesariamente quizás tendríamos que pedirle que muestre mejor los nervios en forma separada. Una alternativa sería, ¿sabe qué? Hágase cargo solamente los nervios. Entonces, corto ahí, ahí, y muestro solamente los nervios y esto todo achurado. Y en otro corte, me hago cargo de las perforaciones. Entonces, corto ahí, y mostraría solamente perforaciones y sin nervios, porque no estarían viéndose prácticamente los nervios. Eso usaría. Si se dan cuenta, tiene más trabajo el hacer más de un corte. El óptimo tiene el trabajo de pensar cuál es el corte más óptimo, pero al momento de dibujar el corte sale más sencillo, bastante más sencillo. Eso es. Hasta ahí tendríamos entonces un corte óptimo. Ahí tenemos otro tipo de corte, el corte quebrado, que uno lo va desarrollando por formas de... Ahí partimos la clase con esto. La idea es mostrar la mayor cantidad de detalle y debería llegar entonces a este dibujo. Ahí estaría. Entonces, vista superior es donde muestro el corte, indico el corte. Entonces, indicar el corte aquí nuevamente hay otra falla porque la flecha debería partir desde ahí. Aquí la flecha debería partir desde ahí. Y el A debería estar ahí y el A debería estar acá. Y aquí también hay una rana, ¿por qué? Porque puso que el mismo corte, y la verdad no es el mismo corte, es el plano A, y eso está bien. A, B, C, D, E, y este vendría a ser F, no es el mismo plano. No está correcto, ahí debería ser otra letra. Ahí estamos entonces, y el corte sería el corte A, B, C, D, E, F. No debería ser A. Ahí estaría un ejemplo. Estos son tips en realidad para el momento en que uno está churando. Si tenemos una vista en donde usted dibujó una figura demasiado pequeña, muy pequeña, o sea, pequeña, pequeña, entonces hacer el achurado no le alcanza a hacer el achurado, lo que se recomienda ahí es ennegrecer aquel sector. Y eso significa que usted cortó, por eso lo puso ennegrecido. O sea, esta es la vista, cortó, y lo que ve aquí son perfiles, estos son perfiles. Perfil L y perfil T. Entonces, claro, si yo achuro no se va a ver bien, entonces lo que hago es ennegrecer. Por supuesto que aquí estoy haciendo un zoom en un lugar que realmente es pequeño, que basta con que yo haga una línea y ya estoy ennegreciendo. Por eso es que para esos casos, que esperemos que no ocurran, ojalá, es válido ennegrecer. Al revés, estoy en una condición en que el dibujo es demasiado extenso, es bastante grande, y hacer el achuramiento agrega mucho valor desde el punto de vista que es demasiado grande, no se ve bien tampoco. Entonces, lo que hago es simplemente achurar el sector externo. ¿Sí? Ahora, en esta otra figura, no pasarse de listo, porque aquí claramente se puede hacer el achuramiento completo. No achuremos, esto no va el ancho como para, porque esto está agrandado también. Todo esto es zoom y este está también achicado respecto a lo que debería ser la normalidad. Este es un informe y que es demasiado trabajo estar haciéndolo, ¿cómo se dice? En toda la figura, además que se ve mal, no se ve bueno. Este no, este tiene el tamaño óptimo. Comienzo a hacer el trazado del achurado, fíjense 30 grados. Profe, se le escucha mal al micro. Gracias. Ok, ahí entonces fijarse en los trazados, en los achurados. Fíjense en el achurado que viene a continuación. Este achurado es distinto a ese. Entonces me doy cuenta que estoy en presencia de distinto material. No son del mismo material. Lo mismo ocurre ahí y también no son del mismo material. Ahí está la línea de eje. Esta es una línea de eje buena, fíjense. Se ve claramente el segmento corto, segmento largo y así sucesivamente. Esto sería la forma correcta, porque ¿qué ocurre aquí? Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que esta figura está inclinada. Entonces, como nuestra convención o nuestra norma decía, usted debe achurar siempre en ángulos de 30, y chuta, tengo acá una figura que prácticamente está a 30. Entonces, lo que haría yo es dibujarla así, pues a 30 grados. No está correcto. ¿Por qué? Porque esto se puede entender de que forma parte de la figura y estos son cambios de superficie. Entonces yo erróneamente puedo entender
de que estos son cambios de superficie, y esta es una figura que tiene ciertas hendiduras. Lo mismo pasa acá. Por lo tanto, para asegurarnos de que efectivamente está achurado, tendría que hacerlo horizontal y en este otro caso prácticamente vertical. Un poco en contra de las leyes del dibujo, sí, pero es que eso ocurre exclusivamente para piezas que son oblicuas, para piezas que quedaron dentro del dibujo en una situación dependiente, o sea que están con un ángulo. Lo más recomendable es utilizar ese tipo de achurado. Lo correcto entonces, esto es lo correcto, para el caso en que están inclinadas. Luego, si usted mezcla esto y este mismo achuramiento lo utiliza en la que está, por ejemplo, aquí, y las hace aquí, ahí no se cumple, porque ahí nuevamente pasaría lo que estábamos diciendo anteriormente. Usted se podría, no usted, sino que el que va a leer lo que usted dibujó, va a entender que son cambios de superficie. Si pone líneas todas horizontales, esos son, y se leen siempre en el dibujo, como cambios de superficie. Por lo tanto, lo correcto es siempre trabajar con líneas de 30. Y cuando cuando el objeto está inclinado a 30 grados, ahí lo que se sugiere es trabajar con las líneas ortogonales, horizontales o verticales. Esa es la convención. Ahí tenemos otro corte donde tenemos la forma de hacerlo, mostrando la mayor cantidad de detalles, que fue el que con el que partimos la clase. Me parece que fue el que, ese es el mismo. Pero ahora ya está dibujado. Ahí está. Ahí tenemos otro alcance que también es útil. Yo por eso lo rescaté dentro de lo que encontré. Porque esto yo lo he observado incluso ahora en el dibujo ortogonal, que algunos dejan piezas en el aire. Esto no puede ocurrir, no pueden quedar desconectadas. ¿Cómo las conecto? Con líneas de contorno. Ahí ya por lo menos hice un gran avance porque logré conectar la figura. También esto lo observa uno bien o con bastante frecuencia cuando se hacen algunos bosquejos en física o algunos bosquejos en algunos diagramas de proceso. Hacen estanques que no tienen línea atrás. Tiene que tener la línea. O dibujan una taza sin la línea. No, pues, tiene que tener una línea que corresponde al cambio de superficie que uno ve y observa atrás. Por lo tanto, ahí tiene que conectar. Lo mismo ocurre ahí, lo mismo ocurre ahí. Hasta ahí ya vamos corrigiendo. ¿Qué problemas seguimos teniendo acá? Que si se supone que está aplicando corte, ¿cómo me doy cuenta que está aplicando corte? Porque está achurado. Entonces, si está achurado, hay una inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Que tiene líneas segmentadas. Porque el corte lo que hace es transformar líneas segmentadas o imaginarias en líneas continuas. ¿Por qué? Porque ahora yo las puedo ver, esas líneas que eran imaginarias. Entonces, pasar de aquí a acá, lo que hice fue transformar línea segmentada en línea continua. Eso fue lo que hice. Están todos transformados perfecto. Seguimos avanzando. No borré estas líneas segmentadas, ese fue el detalle. Decíamos que las líneas segmentadas se deben borrar porque ya no forman parte de la figura. Significa que por convención, para facilitar la lectura del dibujo, se eliminan estas líneas, que son las que ahí aparecen. Esto es mejor, esto es lo óptimo. Entonces, pasé de una opción que tenía varias desviaciones, mejoré uniendo, y ahora sí tiene forma, es una pieza maciza, no está desconectada en ninguna parte, pero tengo el problema aquí de las líneas imaginarias. Las transformo en líneas continuas, las que son obvias. Olvidé borrar esas, o incorporé erróneamente estas, que antes no las tenía, las incorporé, no sería correcto, y ahí ya quedó el dibujo en su óptima presentación. Recordar que esto no es correcto, la flecha partiría desde ahí hacia allá, partiría desde ahí hacia allá, y ahí se pone letra A porque es el mismo corte. Me parece que siguió pegado esto. Ya, ahí tenemos otro más, y con esto ya estamos casi cerrando la clase porque nuevamente lo mismo, fíjense, este es lo que les decía yo, alinear. Alinear significa llevar esta perforación hasta este punto, hasta la línea central, y de ahí proyectar. Eso es lo correcto. No enviar línea directa hacia arriba porque le va a quedar el agujero en un lugar que no corresponde. Entonces, ¿cómo lo hago? Transporto el agujero con un compás, o lo llevo en línea concéntrica, porque no es una línea recta, es una línea concéntrica a la externa, la circunferencia externa. Entonces, llevo este punto concéntrico a ese punto concéntrico
como radio, supongamos que aquí el radio es 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Supongamos que acá es 9, 9, 9, 9, 9. Entonces, eso es. Y ahí, de esos 2 puntos hacia arriba, proyecto y logro finalmente obtener la perforación que quiero ver cómo es en su verdadera dimensión. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente el mismo error, la flecha va hacia arriba, partiendo desde ahí hacia allá, y este sería un corte AB o un corte AC, como quieran, pero en ningún caso AC porque dobló, pues, y al doblar significa que no forma parte de. Aquí están los cortes de los rayos, y tenemos ejemplos de rayos. Fíjense, si yo corto el rayo, este rayo no va achurado, aún habiéndolo cortado. Yo pasé por ahí, pero por ejemplo, ahí, corté el rayo. Pero como el rayo no forma parte de la pieza, de la figura, entonces no se achuran los rayos, aún cortándolo. Porque si se dan cuenta, la línea de corte pasó por el rayo. Aquí no pasó, pero aquí sí. Y no se achuró. Nuevamente aquí lo mismo, no se incorpora todo lo que yo veo, sino que lo que es de interés, porque esto se ve como extraño, se ve feo. Entonces, ¿cómo logro esto? Pues haciendo el corte óptimo. ¿Cuál sería el corte óptimo? Cortando ahí y ahí. Porque ahí corto los 2 rayos y elimino todo esto hacia atrás. Esto obviamente hace que, aunque lo más óptimo sería quedarme con este corte, porque aquí ya tengo un rayo. Aquí tengo un rayo. Y luego corto hacia allá. Y ahí tendría los 2 rayos, elimino todo esto hacia atrás. Este rayo que me quedó por allá atrás, lo que tengo que hacer es alinearlo y llevarlo acá. Y ese es y por eso va a quedar de esa manera. Ahí está otro ejemplo, pero aquí solamente corté nervios, no pasé por perforaciones. Por lo tanto, no estaría correcto esta figura de arriba o este corte. Este corte no calza con el de arriba. Es importante que lo entiendan, que este corte calzaría si es que tuviese esto achurado. Porque si se dan cuenta, en ninguna parte se cortó la perforación, en ninguna parte. Ese corte solamente estaría mostrando nervios, no estaría mostrando perforación. ¿Cuál sería el corte óptimo? Como lo hicimos anteriormente. Habría que volverse, cortar, volver. Llego aquí, avanzo, efectivamente avanzo, perdón, hasta allá, hasta el nervio, vuelvo, corto, vuelvo, y ahí estaría. Ese sería el corte que estaría mostrando esa figura que está en la parte superior. Respecto a uniones, las uniones, esto yo creo que lo vamos a ver después, porque hoy día, como taller, no lo tengo previsto que lo podamos evaluar. Pero cuando volvamos a hacer lo que son estructuras metálicas, ahí vamos a tener sujeciones. Pero por lo menos avanzar y entender de que cuando se hacen fijaciones, también es necesario ver cómo se fijan. Entonces, ¿cuál es la forma en que vamos a unirlas? Se corta también. Y cuando se corta, lo único que no se corta son los tornillos. Si se dan cuenta, están cortadas las piezas, pero no los tornillos. Los tornillos quedan tal cual. Entonces, acordarse de eso cuando tengamos el taller de estructura metálica, pero hoy no va a ser evaluada esta parte, así que la paso rápido. Otros ejemplos. Estos ejemplos en realidad están aquí para que ustedes los puedan observar para su taller, puedan sacar algunas ideas de cómo efectivamente es esto, cómo se van poniendo los datos o cuáles son los tipos de achuramiento, a qué cosas debería llegar más o menos. Simplemente es para eso. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense, en donde yo corté el nervio y corté agujero. Ahí está. Y de acuerdo a esto, fíjense, corté esta parte, eliminé y me quedé con esa. Me quedé con esa. Eso es lo que hice ahí. Que para el caso es lo mismo cortar de aquí hacia allá, me refiero a haber cortado ese agujero, o este, o ese. ¿Por qué? Porque como se sabe que si yo me quedo con esto, estas líneas van a quedar ahí atrás, pero por convención, aún quedando atrás, que son imaginarias, por convención no se notan las imaginarias, así que no es tema, no es problema. Ok, quedamos entonces hasta acá con la clase, y ahora vamos a... Eso tengo que dejar de compartir.
No sé si hay alguna duda o consulta.